Señor asambleísta, tiene la palabra el señor asambleísta Luis Fernando Torres. Señor presidente, señores legisladores, el protocolo que discutimos esta mañana no debería votárselo y aprobárselo este día. Han pasado prácticamente 4 años desde que la Comisión de Relaciones Internacionales emitió un informe que tiene una serie de advertencias. Inclusive, el presidente de la comisión de aquel entonces, que firma el informe, el asambleísta Fernando Bustamante, conocedor de estos temas y muy riguroso en el ámbito intelectual. Recuerdo que antes de que concluyera la asamblea anterior, me indicó que a pesar de haberse aprobado ese informe, había que debatírselo con muchísimo detenimiento, porque al final podrían estar en riesgo derechos colectivos de las comunidades indígenas previstos claramente en el artículo 57 de la Constitución. Si 18 años tomó la negociación del protocolo, luego de que en 1992 se aprobó el Convenio de Diversidad Biológica y esta asamblea ha esperado 4 años, habría, señores legisladores y señor presidente, que tratar este tema identificando en el informe que sirve para el debate la serie de advertencias que allí hacen los legisladores. En el informe se destacan los criterios a favor del protocolo y los criterios en contra. A favor del protocolo intervino, como se dice en el informe, la asambleísta Marcela Aguiñaga, con una argumentación interesante que debe ser analizada en el sentido de que este protocolo de alguna manera complementa el alcance y contenido del Convenio de Diversidad Biológica y que sería, según lo que dice la asambleísta Aguiñaga, este protocolo una mejor garantía para proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Sin embargo, también aparecen los criterios en contra de representantes de la Flaxo y de Acción Ecológica, que dicen que la aprobación de este protocolo no es urgente y que a pesar de existir un pronunciamiento de la Corte Constitucional, finalmente se pondrían en riesgo algunos derechos colectivos de las comunidades indígenas. En estas circunstancias, señor presidente, yo quiero invitarles a que se medite sobre la última parte del informe, cuando los miembros de la comisión sostienen que si se tratara de un proyecto de ley, esta asamblea no podría, por ejemplo, omitir la consulta prelegislativa establecida en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. ¿Qué dice esta norma constitucional? Cuando se trate de cualquier medida prelegislativa que pueda afectar derechos colectivos de las comunidades indígenas a conservar, por ejemplo, sus conocimientos, deberá hacerse una consulta prelegislativa. Pero no solamente es la norma constitucional la que obliga a esta consulta, existe ya una sentencia de la Corte Constitucional, un instructivo para que se hagan las consultas. ¿Por qué la Comisión sostiene que no se necesita de la consulta prelegislativa? Porque la aprobación de un tratado no es una medida legislativa, sino una medida administrativa. Ese es un invento que no existe en ninguna norma jurídica y tampoco en sentencia alguna de la Corte Constitucional. La aprobación de un tratado es una medida legislativa. Es diferente, por supuesto, el procedimiento para aprobar una ley del procedimiento para aprobar un tratado, pero lo que ahora vamos a hacer no es una medida administrativa cualquiera, un acto administrativo, es una medida de carácter legislativo, aprobar un tratado. La ley y la Constitución no hablan
de que la consulta prelegislativa es exclusiva en proyectos de ley, habla en el caso de cualquier medida legislativa. Y ahora, si se aprueba este tratado, se estará adoptando una medida de orden legislativo. En el informe de la Comisión, sin embargo, se dice, de necesitarse la consulta prelegislativa a las comunidades indígenas, esta debió haber hecho el presidente de la República cuando negociaba el tratado, cuando se adhería al tratado, pero no la Asamblea. Tampoco está escrita en norma alguna esta opinión de la Comisión, es una más. Por eso, señor presidente, debería suspenderse la aprobación de este tratado hasta tener un informe concluyente, que bien podría ser de la propia Corte Constitucional, pidiéndole que amplíe su informe para ver si efectivamente se necesita o no de una consulta prelegislativa y si puede o no esta misma Asamblea realizar esa consulta. En el protocolo de Nagoya se establece la figura del consentimiento libre e informado, un consentimiento que tiene que dar el Estado por los derechos soberanos del Estado cuando otro Estado o una multinacional quiere apropiarse de conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Pero no es necesariamente un consentimiento libre e informado que tengan que ofrecer las comunidades indígenas. Tan cierto es esto, señor presidente, que en el propio informe se dice que hay serias dificultades para aprobar ese consentimiento libre e informado que prevé el protocolo de Nagoya y que también está de manera general señalado en el convenio de diversidad biológica. Ante estos problemas de aplicación del consentimiento libre e informado, ¿cómo puede esta Asamblea aprobar un tratado que al final le va a dejar a una comunidad indígena sin derechos de orden constitucional y colectivo a la consulta previa y a la consulta prelegislativa que se encuentran debidamente previstos en nuestra Constitución? Es que, señores legisladores, al aprobarse el protocolo de Nagoya, ya no habrá la consulta previa de la que se habla en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Tampoco habrá la consulta prelegislativa que está regulada en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Solo quedará el consentimiento libre e informado previsto en el protocolo, pero como está previsto de manera tan general y en la legislación interna no hay forma de que pueda aplicarse, al final se podrán apropiar de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sin que éstos puedan proteger y defender sus derechos. Esa es entonces la mayor preocupación, señor presidente, que tengo como legislador, porque al aprobarse el tratado se estaría poniendo en riesgo derechos colectivos y constitucionales de los pueblos indígenas. Una cosa son los derechos soberanos del Estado, protegidos con el consentimiento libre e informado previsto en el protocolo, y otros son los derechos constitucionales de nuestros pueblos, sus saberes. Hace una precisión la asambleísta Guiñaga en el informe. Ella dice que aquí no se trata de recursos genéticos humanos, y está en lo correcto. Se trata de recursos genéticos provenientes de la flora y de la fauna. Esos son los recursos que estarían en riesgo, recursos fundamentalmente de nuestros pueblos indígenas que histórica y milenariamente los han venido desarrollando. Defendamos no el derecho soberano del Estado, defendamos los derechos constitucionales colectivos de nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias.